Estado Nacional. El Partido Unidad Social Cristiana tiene ya su candidato a la presidencia en la ruta electoral. Juan Carlos representa una cara nueva. Creo que es la persona que tiene un liderazgo que pueda conciliar con diferentes sectores. ¿Qué oportunidades tiene este partido y su candidato de cara a las próximas elecciones? Lograr amalgamar una base electoral y organizativa que le sea leal. Esto es Estado Nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por su amable compañía. Ahora las tardes de los sábados. Este año 2025 es año preelectoral, por lo que en estos meses los partidos están terminando de definir sus respectivas candidaturas, su oferta electoral. La Unidad Social Cristiana tiene ya casi listo, está ya anunciado, pero falta todavía la parte formal. ¿Quién será su apuesta presidencial? Esto lo va a hacer sin necesidad de ir a una convención interna debido al retiro de uno de los aspirantes iniciales, el diputado Leslie Bojorges, quien en medio de cuestionamientos tuvo que desistir. Además, no se presentaron más candidatos. Juan Carlos Hidalgo será la figura con la que ese partido intentará seducir a los electores en las próximas elecciones y hoy está con nosotros aquí en Estado Nacional. Bienvenido, Juan Carlos, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas veces estuviste aquí como analista, ahora ya como candidato. Buenas tardes, Liliana, y un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por tenerme aquí. ¿Hubieras preferido ir a una convención o estás contento con la forma en que terminaste siendo la representación para las próximas elecciones del PUSCA? Una convención representa un desgaste, sin duda alguna. Deja heridas que muchas veces son muy difíciles de sanar. Entre hermanos, usualmente las peleas tienden a ser más intestinas. Y yo creo que el hecho de no tener convención también da un espacio muy necesario para que yo como candidato me pueda enfocar en la parte propositiva, en la parte del desarrollo de las propuestas. Tenemos un gran equipo que está trabajando el plan de gobierno y esto me va a permitir poder integrarme más al trabajo que viene realizando este equipo de tal forma que tengamos el mejor plan de gobierno para las próximas elecciones. Las razones por las que se tiene que separar Leslie Bojorges afectan la imagen del partido. ¿Cómo estás lidiando con eso? Bueno, fue un caso que sin duda alguna reverberó en los medios de comunicación. Se actuó rápido, el diputado Bojorges se separó de la fracción, él tendrá que dar las explicaciones, estoy seguro que lo hará. Yo estoy concentrado en la parte de cómo nos vamos a preparar para la elección. No me queda la menor duda que el Partido Unidad va a tener una propuesta muy sólida de cara a este proceso electoral y estoy muy emocionado de empezar ese trabajo. Bien, vamos a ver ahora primero un breve perfil de esta cara que va a aspirar por la presidencia de la República por el Partido Unidad Social Cristiana en las elecciones del año 2026. ¿Quién es Juan Carlos Hidalgo? Juan Carlos Hidalgo es oriundo de Ciudad Quesada, donde afirma creció en la casa de sus abuelos. Completó su educación primaria en la escuela Juan Chávez Rojas y la secundaria en el Liceo de San Carlos. Afirma que desde pequeño le apasionó la política internacional y era un ávido lector. El candidato social cristiano tiene 45 años y estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional. Luego realizó sus estudios superiores en el extranjero, cuando completó su maestría en Comercio y Política Pública Internacional en la George Mason University en Washington. Mientras estaba en la UNA, decidió complementar su formación trabajando ad honorem en la Asamblea Legislativa por casi 4 años en la fracción del desaparecido Partido Movimiento Libertario. Tras graduarse, decidió ir a Washington a hacer una pasantía y en el año 2002 se colocó como editor de la página web en español del Cato Institute, un centro de investigación de políticas públicas no partidistas en donde estuvo 2 años. Después de concluir su maestría, se quedó trabajando en dicho instituto ya como analista sobre América Latina. Como parte de sus labores, recorrió varios países de la región estudiando sus desafíos económicos y sociales. Así se fue consolidando como una fuente de consulta frecuente para medios de comunicación internacionales tales como CNN en español, NTN 24, La Voz de América y France 24, entre otros. En Costa Rica fue también columnista de medios como La Nación y El Financiero. Él regresó al país y se incorporó a las filas socialcristianas en el año 2019. En la campaña electoral del año 2022 aspiró a una curul, pero no logró los votos suficientes para convertirse en diputado.
El 21 de agosto de ese mismo año, la Asamblea Nacional del Partido Unidad Social Cristiana lo eligió como presidente del Comité Ejecutivo Nacional por una amplia mayoría, puesto en el que estuvo hasta el 6 de enero de este año, cuando renunció para asumir la precandidatura. Ante la falta de otros aspirantes, el partido no realizará convención y fue ratificado como candidato presidencial oficial del PUSC el pasado viernes 14 de febrero, comenzando así su ruta electoral. Trabajo al que se ha abocado ya desde que el pasado viernes, no de esta semana sino de la anterior, ya no hubo más candidaturas, pues se ha abocado entonces ya a trabajar como candidato. Pero ¿cuándo quedará ya oficialmente designado como candidato de la unidad, Juan Carlos? En algún momento en junio será la Asamblea Nacional, que resulta de la renovación de estructuras que arranca el 27 de abril, porque el 27 de abril no habrá convención presidencial, pero sí habrá el proceso de renovación de estructuras, que es una elección de papeletas cantonales en los 84 cantones del país, una votación abierta en las escuelas, en todos los distritos del país. De ahí salen asambleas cantonales, luego las asambleas provinciales y luego finalmente la nueva Asamblea Nacional, que es la encargada, la llamada a ratificar todas las candidaturas, el candidato a presidente, vicepresidentes y los candidatos a diputado. ¿Y ya entonces ya quedaría ratificado en qué momento de este año? Yo creo que será en algún momento de junio. No está establecido, pero por los tiempos calculamos que será en algún momento de junio. ¿En qué momento, cuándo y por qué piensa Juan Carlos que podría sentarse en la silla del presidente de la República? Sí, bueno, yo soy una persona que a lo largo de los años se ha dedicado al estudio de la política pública, se ha dedicado al estudio del quehacer latinoamericano. Ese fuera mi trabajo en Washington. Recorrí toda América Latina, de todos los países de la región, estudié a profundidad sus problemas, estudié a profundidad sus políticas económicas y sociales. Y bueno, por supuesto que uno como costarricense nunca se entiende de lo que pasa en el terruño. Fui columnista en La Nación y durante todos estos 14 años que estuve en la capital de Estados Unidos, fui acumulando experiencia, fui acumulando conocimiento y llegó un momento en donde yo quería pasar de las ideas a la acción. Y es por eso que tomo la decisión de regresar a Costa Rica e involucrarme en política. Un llamado que era un salto sin paracaídas, puesto que no sabía yo si yo iba... ¿Renuncia usted al trabajo que tiene y se viene para acá sin ingreso? Me vengo para acá, no sabía yo si iba a resultar bueno para la política, porque es un cambio radical, pasar de ser analista a ser político. Aspiro a la diputación por el tercer lugar por San José, no resulto electo, luego asumo las riendas del Comité Ejecutivo Nacional del partido y a partir de ahí empiezo una agenda agresiva de reformas a lo interno del partido, reforma de estatuto, relanzamiento de imagen, fortalecimiento de estructuras, fortalecimiento de las relaciones del partido con otros partidos a nivel mundial. Y bueno, así fui creando un liderazgo dentro de la unidad que me permitió posicionarme para poder aspirar a esta presidencia de la República, en donde yo creo que con el conocimiento y la experiencia que he adquirido en ambas facetas de mi vida, tanto como analista, la parte de pensamiento, pero también como político, en donde se requiere saber el manejo de la política, las relaciones humanas, en un contexto de competencia, en un contexto como es el político, creo tener las facultades para poder liderar esta campaña y ofrecerle a los costarricenses una opción de cambio. Habla usted de dos facetas, sin embargo hay una anterior que es cuando usted, estando como estudiante, decide irse a trabajar ad honorem a la Asamblea Legislativa, y fue usted asesor del Movimiento Libertario en la Asamblea Legislativa de Otto Guevara directamente. Empecé como asistente ad honorem del diputado Rigoberto Arca, que era el diputado de San Carlos del Partido Unidad Social Cristiana. Después me pasé y efectivamente estuve como 3 años y medio trabajando de asistente ad honorem del diputado entonces Otto Guevara. Claro, por eso se le liga a usted mucho con el movimiento, digamos, más liberal, con el pensamiento liberal, y creo que también en algún momento tuvo, digamos, coincidencia con el actual diputado del Partido Liberal Progresista, Eli Feinsack, pero mucho antes de que se hiciera el partido, estuvieron pensando en hacer una agrupación política. Sí, bueno, yo vengo de una tradición liberal, ciertamente. El Instituto Cato es un instituto de pensamiento liberal. Sin embargo, también es cierto que con el paso de los años uno va madurando, uno cuando es joven es un poco más radical, ve las cosas más en blanco y negro,
y con el paso de los años uno va viendo la tonalidad de grises que existe, especialmente en la política. Uno sigue teniendo un ideal muchas veces, pero uno tiene que saber que las circunstancias, los momentos, solo le permiten a uno avanzar en ciertas cosas del ideal. Yo también he ido madurando mi posición en temas como salud, en temas como política social, justicia social, y me siento muy cómodo en el Partido Unidad Social Cristiana, habiendo regresado al partido de mi niñez, de mi infancia, de mi juventud. Creo firmemente en la Carta Social Cristiana de Costa Rica, en los principios de la Carta Social Cristiana de Costa Rica, como la subsidiariedad del Estado, la justicia social, entre otros, y me siento en la mejor posición para enarbolar esta bandera. Y es que la Unidad Social Cristiana es uno de los partidos de más larga data en el mapa electoral costarricense. Con más de 40 años de fundado, ha logrado en 3 ocasiones convencer al electorado nacional de sentar a un candidato propio en la silla presidencial. Ahí lo vemos, 3 veces ha logrado la Unidad Social Cristiana llegar a la presidencia de la República. La primera vez fue con don Rafael Ángel Calderón Fournier en el año 1990. La segunda vez lo hizo a través de don Miguel Ángel Rodríguez, que fue electo en el año 1998. Y la última vez que un candidato de la Unidad llegó a la presidencia de la República fue en el año 2002 con el doctor Abel Pacheco. Bien, y si nos vamos a los resultados en segunda ronda, ¿cómo le ha ido al Partido Unidad Social Cristiana en segunda ronda? Lo vemos ahí también en el gráfico. Eso solo lo ha logrado en una ocasión. Eso pasó en el año 2002, cuando por primera vez desde la Revolución del 48 se tuvo que acudir a una segunda ronda y don Abel Pacheco le ganó al candidato liberacionista Rolando Araya. Bien, y desde eso entonces es un partido tradicional que, como vemos, ha llegado 3 veces a la presidencia. Luego hubo los escándalos de corrupción que involucraron a los 2 de los expresidentes de la República y el partido fue perdiendo terreno. ¿Por qué cree usted que en esta ocasión, Juan Carlos, usted podría, como una cara fresca, no sé si se considera una cara nueva en el Partido Unidad Social Cristiana, remontar a esas épocas donde podían sentar a una persona en la silla presidencial? Soy un rostro fresco, sin duda alguna. Desde que me reincorporé al partido a la fecha han pasado poco menos de 6 años y he venido a cambiar cosas importantes dentro del Partido Unidad Social Cristiana. Le mencionaba anteriormente la reforma a los estatutos que hicimos, en una reforma que estaba pendiente por más de una década en el partido y lo logramos sacar durante mi presidencia del partido del Comité Ejecutivo Nacional. Pero efectivamente, el partido necesita, una de las cosas que había que volverle a imprimir al PUSC era su vocación de gobierno. Se había perdido eso. Vea usted que en la última campaña electoral no presentamos plan de gobierno. Un partido que no presenta plan de gobierno es un partido que no aspira a gobernar. Sí, no tiene ninguna ambición de gobernar el país. Y eso es parte de las cosas que había que cambiar. Era un partido que se había acentuado en una dinámica de simplemente aspirar a sacar diputados. Yo vengo a imprimirle, he querido imprimirle nuevamente al partido esa vocación de gobierno y por eso tengo un equipo importante con el cual me he rodeado para que los socialcristianos vean que esta vez íbamos en serio por la presidencia. Eso es lo que usted quiere, pero el otro reto que enfrenta la unidad, al igual que el resto de los partidos políticos, es la apatía de la gente con los partidos. Y lo vemos ahí, según la encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Públicos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP, de noviembre del año pasado, que es la más reciente que tenemos, un 85% de los consultados dijo que no tenía ninguna simpatía con ningún partido político. Es decir, esa gran mayoría de los electores no se identifica, no conecta, no se siente representado por una bandera, ni siquiera por una divisa ideológica de ningún partido. Si vemos en la próxima gráfica, además, cuando se les pregunta, digamos, a esas personas, solo el 15% dice que tiene simpatía por los partidos políticos. Entonces, de esa minoría, de solo ese 15% que dice, sí, bueno, yo sí creo en una bandera. 34% dijo que se identifica con Liberación Nacional, 28% con el Partido Progreso Social Democrático, que fue el partido con el que llegó al poder el actual presidente de la República, Rodrigo Chávez, pero que ya no es más su casa. Y en tercer lugar, solo un 14% dice que simpatiza con el Partido Unidad Social Cristiana.
¿Cómo va a enfrentar usted, Juan Carlos, esa realidad de desconexión del electorado con la bandera? Tal vez esa es una de las cosas que más le costó entender al partido. Y yo creo que, por ejemplo, un Partido de Liberación Nacional no lo termina de entender. Ya estamos en otra época. Aquí no es hacer campañas tradicionales, apelando a los colores, a los logros del pasado. Esto es una campaña apelando al futuro. ¿Y qué es lo que queremos hacer con nuestro país en los próximos, no solo 4 años, sino en los próximos 10 años, 15 años, 20 años? No podemos seguir haciendo las campañas tradicionales, tenemos que apelar a ese 85% del electorado que no tiene partido político. ¿Y cómo lo va a hacer? Siendo ¿Cómo lo va a hacer usted diferente? Siendo los mejores. No, solo bueno, pero eso suena como una gran intención, pero ¿cómo va a convencer que van a ser los mejores? Tenemos que tener el mejor plan de gobierno, tenemos que tener los mejores candidatos, tenemos que tener la mejor visión país, la mejor propuesta, y tenemos que saber transmitírselo a los costarricenses. Usted puede tener un excelente plan de gobierno, pero si no logra transmitirlo a los costarricenses, está complicada la cosa. Pero sí queremos hacer una campaña, Liliana, de altura. Queremos hacer una campaña propositiva, de soluciones. En este momento el electorado costarricense está crispado. Hay mucho enojo, hay mucha frustración por un sistema que le ha fallado a los costarricenses y que ha venido fallándole por mucho tiempo. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Venganza o soluciones? El Partido Unidad Social Cristiana en esta elección va a proponer soluciones a esos problemas y esperamos ganar la confianza de los costarricenses. Ya más adelante le voy a preguntar cuáles son las soluciones que va a ofrecer Juan Carlos Hidalgo como candidato. Pero es que el partido que él representa tiene desafíos externos, pero también internos. Los externos son esos que vimos, que la gente no conecta con el partido, que dejaron de creer en los partidos. Pero en los internos, uno de esos desafíos tiene que ver con las dificultades para un verdadero liderazgo de la figura del candidato. Esto nos lo planteó el politólogo Sergio Araya. Internamente de ese partido, y quizá para poder sobrevivir, allá por el año 2012, hizo una reforma a sus estatutos que le confirió a unos órganos inferiores, a las asambleas de provincia, la potestad de designar sus candidaturas a la Asamblea Legislativa. En aquel momento pareció lo más prudente porque, reitero, la base del Partido Unidad estaba justamente en lo que llaman ellos esa estructura local, esa estructura de base. Y quizá eso pues les permitió sobrevivir. Pero con el devenir de los años, ya hablamos de hace más de 10 años de esa reforma, lo que ahora se observa como tal vez un efecto colateral no deseado de dicha reforma, y así lo han señalado varios aspirantes a la presidencia que han pasado por ese partido, es que esto diluyó el liderazgo y ha provocado que quien ejerza la candidatura presidencial, llámese como se llame, no se siente con la suficiente fuerza, primero para conducir a la agrupación como un todo y segundo para lograr amalgamar a todos esos liderazgos regionales en torno a su figura y en torno a una visión país. Ese es sin duda, Juan Carlos, un reto que usted tiene que enfrentar. ¿Cómo hacer, tener un verdadero liderazgo en el partido con la estructura que tiene? Bueno, esta es la primera vez desde que se hizo esa reforma estatutaria que delegó a las asambleas provinciales la elección de los candidatos a diputados. Esta es la primera vez que no hay convención, que un candidato queda electo o designado, si se puede decir, previo a la realización de estos procesos internos. Claro, pero fue por un accidente, se cayó Leslie Jorge de una forma... Sí, Liliana, pero posible. El hecho de que no hubiera otro contendiente no fue ningún accidente. O sea, si en verdad mi posición en el partido fuera tan débil, habría habido otro contendiente. Pero lo cierto es que la gran mayoría de las bases de este partido se decantaron por mi candidatura de un inicio. Y es por eso que no se metió nadie más. Entonces, en este momento yo estoy en una posición formidable para ejercer mi liderazgo en el partido de cara a los procesos internos que se vienen. ¿Así lo siente usted? Así lo siento yo. ¿Siente usted que son leales? En política siempre hay que trabajar las relaciones, o sea, no es una cuestión, la lealtad es de doble vía, eso es importante. Se construyen. Se construyen, y entonces tampoco es que yo estoy buscando aquí lealtades incondicionales, y eso lo dije hace recientemente en una visita a Santa Cruz. No pido de ustedes apoyo incondicional, ustedes siempre tienen que someterme a los más altos estándares como el candidato que ustedes han apoyado, han escogido. Claro. Esas divisiones internas han sido más que evidentes, incluso en la fracción legislativa actual, donde se ha visto una división entre diputados como Vanessa Castro y Carlos Felipe García con respecto al resto de la fracción. Esto nos dijo Vanessa Castro.
Las heridas se dan cada campaña y las circunstancias, cada elección lógicamente queda gente que hay que ir a curar. Eso es normal. Sin embargo, creo que Juan Carlos tiene las condiciones para ir a buscar a la gente y convencerla de que se trabaje. Vuelvo a insistir, el país ocupa un trabajo muy especial y creo que hay que poner un gran esfuerzo para que saquemos adelante la tarea por el país y pues el partido está, creo, listo para emprender el camino y trazar las líneas para las soluciones reales y concretas. No solamente hablar de propuestas, sino para tener equipos suficientemente importantes y que demuestren lo que este gobierno no ha demostrado, que es constancia, coherencia, consistencia y equipos para sacar adelante la tarea. Sobre los desafíos del partido, esto también nos lo dijo el diputado Alejandro Pacheco. En las últimas 2 elecciones el partido Unidad ha perdido las elecciones por algún error de los candidatos. Yo creo que es un partido que desde que pasó, desde el peor momento que estuvo, ha venido subiendo. Ha sido el único partido que ha venido en una curva ascendente. Y bueno, yo creo que subimos alcaldes, de 16 a 20 alcaldes. Y yo creo que la dirigencia está muy motivada y tenemos dirigencia en todo el país que nos va a ayudar con la ayuda del buen candidato que tenemos en estos momentos a ganar las próximas elecciones. Ha habido claramente una división de la fracción de la Unidad Social Cristiana aquí en el Congreso durante este periodo, con una división entre 2, 3 diputados y el resto de la fracción. Esta debacle que ha tenido Leslie Bojorges en medio de los cuestionamientos de corrupción y su separación del partido, ¿cómo cree usted que podría curar las heridas la Unidad Social Cristiana? Yo creo que hemos tenido divisiones, como en todos los grupos. Siempre hay personas que piensan diferente y que quieren tienen su pensamiento diferente al resto. Eso es lo que ha pasado, digamos, hay diversidad de criterios en 9 personas que somos la fracción y bueno, a veces hay personas que se apartan del criterio de la fracción por convicción, porque piensan diferente y eso hay que respetarlo. Lo de don Leslie ya pasó, yo creo que ya pasó, corremos la página y seguimos hacia adelante. Juan Carlos, 2 cosas plantean los diputados que son actuales, que son miembros del partido. Una, el hecho de que le va a tocar a usted curar heridas que hay, que claramente se mantienen. Y la otra, decía Alejandro, que los candidatos que las elecciones anteriores se perdieron por errores de los candidatos. ¿Cómo va a superar usted esos errores de los candidatos? Sí, estoy en el proceso, precisamente el hecho de haber ganado, entre comillas, este proceso interno sin una convención, no significa que yo me desentienda de esos grupos que no me apoyaron. Y estoy en un proceso activo de ir a visitarlos, de ir a buscarlos, de ir a tender puentes. Nuestro lema aquí es la fuerza de la unidad y esa unidad queremos construirla dentro del partido y por supuesto dentro de la familia costarricense. Alejandro menciona un punto muy importante y es que la unidad ha estado cerca de ir a una segunda vuelta en las últimas 2 elecciones. Ha habido circunstancias particulares por las cuales no fuimos. En el 2018 sabemos que fue una elección que se polarizó tremendamente en las últimas 2 semanas. En la última campaña estuvo el tema de los debates que sin duda alguna afectó al partido. ¿Hubo debilidad de los candidatos para defenderse en los debates? Yo creo que no se tomó en serio lo que significan los debates, pero hablábamos anteriormente que era un mal mayor. Esto no es simplemente los debates. Sí, usted puede estar muy preparado para los debates, pero si no tiene plan de gobierno, ¿qué va a ir a defender? ¿Qué va a ir a proponer? Entonces, cuando fui presidente del partido, después de las elecciones municipales, hice un gran esfuerzo, junto con la secretaria general, para relanzar los núcleos de acción programática del partido, que son estos equipos de trabajo temáticos que existían en los años 90, que existían en los años 2000, cuando sí teníamos vocación de gobierno, para volver a preparar a este partido para gobernar, el pensamiento, propuestas, líneas de acción. Ya esos equipos están trabajando desde hace más de un año y precisamente es el hecho por el cual me siento tan, no me gusta optimista la palabra, no quiero decir confiado, pero me siento tan optimista de que vamos a tener una propuesta sólida y una propuesta que va a generar apoyo por parte de la familia costarricense. Claro. Otros analistas coinciden que el principal desafío de la Unidad Social Cristiana es interno. Esto nos lo comentó el politólogo Gustavo Araya. El principal desafío que tiene actualmente la Unidad Social Cristiana es interno.
es consolidar al Partido Unidad Social Cristiana en una sola fuerza política, dado que como antecedentes tenemos varios procesos electorales en los que termina dividiéndose, tan es así que ha habido una Unidad Social Cristiana que termina estando en el gobierno, sea en el PAC o en el actual, y una Unidad Social Cristiana que se queda relativamente en una suerte de oposición. Esa unión, que tiene que ver con liderazgos regionales y demás, es el principal reto que tiene la Unidad Social Cristiana en este momento. ¿Cómo va a superar usted ese reto, Juan Carlos? Sobre todo porque eso se va haciendo una cultura también, ¿verdad? Pasó que la Unidad Social Cristiana en el gobierno de Carlos Alvarado, bueno, terminó siendo por lo menos un vestigio del partido, parte de gobierno, y en esta administración una parte de la Unidad Social Cristiana también ha estado muy cercana al presidente de la República. Y recordamos a Leslie Bojorges, que iba a las conferencias de prensa, bueno, antes de que se rompieran las cartas, digamos, de amor. Pero ¿cómo va a superar usted eso? Estamos construyendo un proyecto coherente, un proyecto con visión país, un proyecto que va a plantear esas grandes soluciones a los problemas que venimos arrastrando. Lo que ha pasado en el pasado lo dejamos ahí, vamos a construir en base a este presente que lo veo muy prometedor para el partido. Bien, vamos a ir aquí a nuestra primera pausa comercial. Ya hablamos sobre cuáles son los desafíos del Partido Unidad Social Cristiana. Al regresar vamos a hablar de los desafíos que tiene la figura de Juan Carlos Hidalgo y qué le ofrece él a usted para resolver los problemas que como costarricense enfrenta día a día. Ya volvemos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, críticas, pero también sugerencias de los temas que podemos tratar aquí en la Mesa de Estado Nacional. Recuerde además nuestro canal de WhatsApp 6424-1777, ahí tiene también el código QR, usted puede unirse a la conversación de lo que están hablando nuestros expertos durante el programa y ahí decirnos lo que opina. Gracias por continuar con nosotros aquí en Estado Nacional y en esta sección que tenemos de ruta electoral en este año previo a las elecciones del 2026. Hoy contamos con la compañía del candidato Juan Carlos Hidalgo del Partido Unidad Social Cristiana, con quien estábamos conversando sobre los desafíos que tiene el partido. Y es que a pesar de las divisiones que se ven desde afuera en el PUSC, varios sectores sostienen que el partido sí se ha renovado. Veamos. El partido ha venido realizando un proceso de renovación sumamente profundo. Entendimos que la dinámica política cambió y que necesitamos de todos aquellos actores y sectores que quieran unirse a construir una mejor Costa Rica. Actualmente el país se encuentra a un grado de polarización sumamente alto que en muchísimos casos nos impide implementar aquellas soluciones reales que necesitan los y las costarricenses. La crisis de seguridad, el apagón educativo que estamos viviendo, la crisis con la Caja Costarricense del Seguro Social, sin duda alguna son problemas trascendentales a los cuales tenemos que entrar de frente. Y son quizá pequeñas acciones que en muchísimos casos pretenden solucionar problemas que van desde el acceso a los medicamentos hasta la forma en cómo distribuimos los recursos, que en muchos casos son muy limitados, la generación de empleo formal y entender que los grandes problemas nacionales se deben de ver de una forma integral. Es temprano, aún falta poquito menos de un año para las elecciones, por lo que todavía realmente es muy temprano para saber qué va a mover el corazón de los electores. Sin embargo, en la encuesta del CIEP, que como les comentaba se hizo el año pasado, en noviembre, se le consultó a la muestra cuál partido creían que ganaría las elecciones del año 2026. Y ahí un 55% dijo no saber, mientras que un 16% dijo que ninguno. De los pocos que ya ven un eventual ganador están un 8% que dice que algún partido del presidente, un 7% mencionó al Partido Progreso Social Democrático, que nuevamente fue el que llegó al poder al presidente Chávez, y con igual porcentaje está el Partido Liberación Nacional. Solo un 2% dijo que ganará el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Liberal Progresista, y el Frente Amplio ahí en ese momento dijo que solo un 1% dijo que
votaría por ellos o que cree que ellos ganarían. Y ciertos sectores del partido muestran confianza en la figura personal y profesional de Juan Carlos Hidalgo como candidato. Esto nos dijo la jefa de fracción actual, María Marta Carballo. En las elecciones anteriores hemos llevado candidatos, estuvimos a don Rodolfo Pisa, a doña Linet Saborío, que fueron candidatos serios, que dieron una propuesta seria al electorado, y esta vez no se diferencia en esa línea de la seriedad y de la propuesta que llevamos siempre como partido. El Partido Unidad se toma cada proceso electoral con la seriedad que requiere, las municipales con la seriedad, de los candidatos a diputados también con esa misma formalidad. Y la campaña presidencial, mantenemos esa posición siempre de una propuesta equilibrada, balanceada, como le indicaba anteriormente, y siempre poniendo en el centro al ser humano, partiendo del hecho que todas las políticas y las decisiones que tome un gobierno deben ser basadas para mejorar la calidad de vida de los costarricenses, y eso es lo que vamos a proponer como partido, y es la propuesta que lleva don Juan Carlos. Bien, es una cara fresca que llega a aspirar a la presidencia sin pasar por todas las heridas intestinas de una convención interna. Pero también le preguntamos a algunos analistas sobre si la figura de Juan Carlos como candidato, qué retos o desafíos debe enfrentar de cara a la campaña. Esto nos dijo el analista Gustavo Araya. Una de las dificultades principales es el reconocimiento de la figura de su candidatura para que efectivamente tenga, digamos, un arraigo popular. Juan Carlos Hidalgo es una persona altamente preparada, es una persona con muchísima experiencia a nivel internacional, pero tiene que lograr eso que de alguna manera han podido lograr otros partidos políticos e incluso el actual gobierno, de permear hacia los sectores populares en Costa Rica, digamos un baño del país completo. Juan Carlos tiene que tomar el papel de la oposición y ver en su candidatura como una candidatura que, si bien es cierto, se opone al Partido de Liberación Nacional, de lo que ahí resulte, es una candidatura que se va a ofrecer como contrapeso a lo que sucede en el chavismo. Juan Carlos, dos cosas. Uno, dice este analista que le falta un poquito de baño de pueblo, y la otra, asumir una verdadera figura de oposición, no solo de Liberación Nacional, sino de quien sea el elegido por el presidente de la República para ser candidato. Sí, no hay que olvidar de dónde vengo yo. Tal vez mucha gente me reconoce o se acuerda de mí como alguien que estuvo muchos años en Washington, fui analista en cadenas internacionales y demás, pero no hay que recordar que yo soy de Ciudad Quesada, soy hijo de madre soltera, nací en un hogar de clase media, fui a la escuela pública, colegio público, a una universidad estatal, y sí, tuve suerte y logré salir del país con una beca para estudiar y quedarme trabajando en un instituto allá y tener éxito en una carrera profesional, pero claro, mis orígenes son bastante humildes, y yo no olvido de dónde vengo ni la realidad en la cual viven muchísimos costarricenses. ¿Y cómo va a ser para afinar esa percepción del público que lo puede ver como, bueno, este es un técnico, este es un intelectual? ¿Cómo conectar con la gente que, como usted mismo me lo dijo al principio del partido, está enojada, está decepcionada? Es darme a conocer, pero también he venido recorriendo este país desde que regresé en el 2019. Primero como candidato a diputado recorrí ampliamente la provincia de San José, pero luego ahora como presidente del partido he recorrido la enorme mayoría de los cantones. Estoy ya ahora como candidato, estoy también visitando, ya he visitado en las últimas semanas la zona sur, el Pacífico Central, la zona norte, la zona de La Bajura en Guanacaste, en fin. Y esto me gusta mucho porque aquí no solo es una cuestión de venir a dar propuestas ya cocinadas y ya pensadas desde arriba. Muchas veces las verdaderas propuestas que ellos logran surtir efecto y tener ese efecto de permanencia en el tiempo y que tiene un impacto positivo en la calidad de vida de la gente, son las propuestas que también se nutren de la visión, del aporte, de los insumos de la población. Entonces también es un proceso de mucha escucha cuando uno está visitando comunidades. Pero otro de los desafíos que algunos analistas señalan de que enfrenta usted, Juan Carlos, como en su figura como candidato, es el hecho de que no viene del corazón mismo del socialcristianismo. Esto nos dijo el analista Sergio Araya. Sus detractores señalan que Hidalgo es más libertario, como bien planteabas, por haber estado en algún momento en esa agrupación política, pero sobre todo por la línea de pensamiento que públicamente ha enarbolado a través de diferentes escritos, posiciones, planteamientos.
Pero aquí entonces la gran incógnita es, y ese sería, digamos, su desafío también, mostrar que él, más que libertario, ojo lo que voy a plantear, más que libertario, es un social cristiano, pero enfocado en esa visión que podríamos decir tendría más coincidencia con esa línea de pensamiento que podría hoy reivindicar, por ejemplo, la democracia cristiana en Alemania. Juan Carlos, ¿cómo es social cristiano o es de corazón liberal? Soy un social cristiano de inspiración liberal. Dentro del Partido Unidad Social Cristiana siempre ha habido espacio para personas que vienen de una tradición liberal. Recordemos que don Miguel Ángel Rodríguez fue presidente de la Asociación Nacional de Fomento Económico, ANFE. Pero si usted ve la Carta Social Cristiana Costa Rica, yo soy un estudioso de las ideas, a mí me gusta leer, me gusta profundizar en las ideas. Si usted ve la Carta Social Cristiana Costa Rica, los principios socialcristianos son principios muy coincidentes con la filosofía liberal. ¿Qué fue lo que dijo antes la diputada María Marta Carballo? Los socialcristianos siempre ponemos al ser humano al centro de la acción política. No somos un partido estatista, a diferencia de Liberación Nacional, de Frente Amplio, el Partido de Acción Ciudadana, donde las instituciones del Estado se vuelven fines en sí mismas. No, nosotros creemos que las instituciones estatales son legítimas y válidas en el tanto le sirvan a las necesidades de las personas. Creemos en una economía social de mercado. Ya mencionaba don Sergio el tema de la coincidencia con la democracia cristiana alemana. Que mañana hay elecciones en Alemania y donde la CDU muy probablemente se vuelva al gobierno. Bueno, la economía social de mercado es un principio fundamental del socialcristianismo. El principio de subsidiariedad del Estado, que dice, que está reflejado en nuestra carta ideológica, que el Estado solo debe meterse en aquellas actividades en donde el sector privado o la sociedad civil no puedan hacer bien las cosas o no las puedan hacer del todo. En fin, hay muchos puntos de coincidencia y es por eso que yo me siento muy cómodo en el Partido de Unidad Social Cristiana ante mi antecedentes, mi historia del liberalismo. Claro, eso quizá puede sonar un poquito elevado para algunos de nuestros televidentes en el sábado en la tarde, entonces tal vez tratemos de aterrizarlo un poco. Si usted fuera presidente, ¿optaría más por la disciplina fiscal, es decir, como ha hecho este gobierno, pagar la deuda y salir, resolver el tema del pago de intereses, o impulsar la inversión social que muchos sectores dicen, mire, es que me han cortado las becas Avancemos, no hay bonos de vivienda, las ayudas de comedores escolares? ¿Qué haría usted? Es que no es uno ni lo otro. Usted puede tener fuerte disciplina macroeconómica, usted puede tener ortodoxia fiscal y al mismo tiempo tener recursos para atender las necesidades de la población. ¿Cómo? Crecimiento económico. Cuando usted tiene una economía que crece a un buen ritmo, y no estamos hablando del 3.9% y desacelerándose que está ahora, sino estamos hablando de una economía que crece el 5, 6, 7% como este país ha crecido en el pasado, eso tiene un efecto virtuoso sobre las arcas del Estado. Vea usted que la última vez que el Partido de Unidad Social Cristiana fue gobierno, en los 4 años que fueron del 2004 al 2007, en esos 4 años, la economía creció en promedio un 5.6% anual. En esa época se logró el primer superávit fiscal en 40 años, que no volvió a ocurrir después de eso. En esa época la pobreza bajó un 16%, se crearon decenas de miles de empleos, las arcas del Estado, la deuda como porcentaje del PIB bajó al 33%, la carga tributaria aumentó 2 puntos porcentuales del PIB sin necesidad de que se aumentaran impuestos. Entonces usted puede tener buenas finanzas estatales siendo generoso en el gasto social si usted tiene buen crecimiento económico, y por eso es que debemos apostar a la competitividad de la economía. Claro, mencionaba usted ahora también que como buen social cristiano, digamos, cree en esto de que el Estado no se mete en las cosas que no debe hacer. Entonces, siendo presidente, usted cerraría FANAL, cerraría CNP, vendería BCR y vendería VIXA. Tenemos que replantear muchas de esas instituciones, ciertamente. ¿Los vendería o no? Pero replantearlos puede ser dejar. No, pero es que hay programas puntuales en cada institución que tienen sentido, ¿verdad? El CNP tiene el programa en donde se le compra alimentos a los agricultores para vendérselo a las cárceles y a las escuelas y demás. Que ha sido un problema siempre. Que ha sido un problema terrible, pero la compra de alimentos a los agricultores es algo que no se puede suspender de la noche a la mañana. Entonces hay que ver con Sincel, ¿verdad? ¿BCR? ¿Lo vendería? BCR lo vendería, pero no por términos fiscales, sino por términos de aumentar la competencia en el sector financiero. Está comprobado a lo largo del mundo que la venta de activos estatales por simples motivos fiscalistas no es la mejor solución ni para la economía, ni para la competencia, ni para el Estado. O sea, no los vendería por lo que quiere Nogui, pero sí los vendería.
Estoy abierto a tener esa conversación, Liliana, pero aquí es un tema de prioridades, porque podemos hacer una lista y usted me puede preguntar, mira, y usted... Sí, no le voy a seguir preguntando por ahora. Vamos a ¿Usted preguntar... eliminaría la Agencia Espacial de Costarricense? Bueno, sí, pero un presidente cuando llega al gobierno tiene que atender las crisis más urgentes. Y vamos a hablar de las crisis más urgentes, que son los problemas que los costarricenses identifican como sus principales prioridades. Seguridad número 1. ¿Qué ofrece Juan Carlos Hidalgo en su plan de gobierno o cómo está pensando resolver este problema del narcotráfico y del aumento de asesinatos? Varios puntos. Ahí tenemos que necesitamos aumentar la fuerza pública. La fuerza pública está diezmada. Costa Rica tiene una relación de policías por cada 1.000 habitantes inferior al promedio de América Latina. Entonces necesitamos aumentar a un 20.000 efectivos, que es para llegar a ese promedio de América Latina, que es 3.7 policías por cada 1.000 habitantes. ¿Cómo lo haría? Porque para eso se ocupan recursos. Se ocupan recursos, efectivamente. Hay que también modificar la regla fiscal en ese sentido. Hay que hacer una interpretación auténtica de la regla fiscal. ¿Por qué? La Contraloría ha interpretado mal la regla fiscal. La regla fiscal lo que establece es un tope de gasto a todo el gobierno, al gobierno central y a las instituciones que están cubiertas por la regla fiscal. Sin embargo, la Contraloría ha interpretado que la regla fiscal el tope debe aplicarle a todas las instituciones por igual, lo cual brinda poca flexibilidad en el gasto. ¿Qué pasa si enfrentamos una crisis de seguridad como la que tenemos ahora, la peor en nuestra historia? Pues para usted sería un tema de casi declararlo estado de emergencia, el tema de seguridad, para movilizar recursos. Hay que ver las vicisitudes de una declaratoria de emergencia, no me quiero comprometer en eso, pero sí, lo que sí es cierto es que si estamos en una crisis como la que estamos viendo actualmente, es lógico, es esperable que tanto el OIJ como el Ministerio de Seguridad, como las otras instituciones que tienen que ver con seguridad nacional, puedan aumentar por encima de la regla fiscal su presupuesto, siempre y cuando se compense con recortes en otras partes. Lo que importa es el total. Entonces vamos a impulsar una interpretación auténtica de la regla fiscal para darle esa flexibilidad de gasto al futuro gobierno. Vamos a aumentar a 20.000 efectivos la fuerza pública. Esto, por supuesto, que no se hace de la noche a la mañana. Esto es un proceso gradual. Necesitamos equipar muy bien a la fuerza pública. Yo aspiro a una fuerza pública que esté tan bien equipada como el Cuerpo de Bomberos. Usted ve que los bomberos cuentan con excelentes estaciones, con excelentes camiones, equipos, etcétera. Tienen una fuente extraordinaria de financiamiento, que es el 4% de las primas de seguros que se estableció para la apertura de seguros y que ha aumentado un 360% desde la apertura de seguros. Podemos considerar usar parte de ese canon para financiar el equipamiento de la fuerza policial por un lapso determinado. Tenemos que también ir a la raíz del problema. ¿Por qué Costa Rica se ha vuelto un punto neurálgico del crimen organizado transnacional? Y es que nos hemos convertido en el principal foco de exportación de cocaína a Europa. ¿Cómo convertiría eso? Bueno, Colombia en este momento está produciendo la mayor cantidad de cocaína en su historia. Y se está viniendo a Costa Rica y aquí va a Europa porque somos una nación exportadora. Aquí exportamos mucho producto agrícola hacia Europa y demás. Entonces, está la logística. Hay una logística y ha resultado relativamente sencillo contaminar contenedores con droga. Y el Estado ha demostrado que no tiene la capacidad, el Estado costarricense ha demostrado que no tiene la capacidad para controlar los puertos del Caribe. Vamos a proponer un acuerdo de seguridad policial con la Unión Europea para que la Unión Europea destaque una fuerza policial en los puertos del Caribe costarricense y coadyuve a escrutar las exportaciones costarricenses hacia el viejo continente. Esto es una conversación que ya yo he avanzado con los partidos hermanos de la unidad en Europa, la CDU en Alemania, el Partido Popular en España, el Partido Demócrata Cristiano Sueco. ¿Y ha encontrado apertura para eso? Totalmente. Ellos dicen, nos preferimos 1000 veces detener la droga antes de que salga de Costa Rica a jugar de gato y ratón en los puertos europeos. Claro, hablemos del otro tema que realmente, porque son varios los que mortifican al costarricense, pero el tema de la salud, el deterioro del sistema de salud público del país es enorme. Vemos a personas haciendo fila para obtener el resultado de una mamografía, de cualquier tipo de diagnóstico, 7 meses, 8 meses, y las listas de espera que no hay forma de que se resuelvan. En este gobierno se ha dicho, por lo menos el presidente y la anterior presidenta ejecutiva de la Caja, insistieron en que la Caja estaba quebrada. ¿Cómo ve usted la situación de la Caja y cómo la resolvería? Es una situación muy compleja, pero tiene un cuello de botella que si no resolvemos ese cuello de botella, no importa lo que hagamos en todo lo demás, no vamos a poder reducir las listas de espera, que es el tema de los especialistas. ¿Qué sucede en Costa Rica, Liliana? Que el gremio de los que existe un cuello de botella en la producción, en la graduación de médicos especialistas. Los mismos médicos especialistas controlan la cantidad
el Colegio de Médicos controla la cantidad de médicos especialistas que salen a... ¿Cómo lo resolvería usted? Hay que quitar ese cuello de botella, porque en este momento se ha generado una escasez autoinfligida, ¿verdad? Ellos mismos han reducido la cantidad de especialistas que hay en el país. Entonces usted puede tener usted un dice sistema... entonces que la culpa de este problema es del Colegio de Médicos. No estoy diciendo que la culpa de este problema, es que ahí tenemos una situación que hay que corregir. Si nosotros podemos hacer grandes mejoras administrativas y financieras en la caja, pero si no hay especialistas, que no los hay, entonces vamos a tener listas de esperas, que es una cuestión básica. Por más hospitales que cubran, Entonces, que se hagan, que además no se han hecho hospitales. Necesitamos, sí, no se han hecho, se ha paralizado la construcción de infraestructura hospitalaria, ¿verdad? Pero necesitamos atender este cuello de botella de los médicos especialistas, generar más médicos especialistas, regionalizar la especialización de los médicos en este país. También eso no se logra de la noche a la mañana. Nuevamente, muchas de estas soluciones se verán sus resultados hasta incluso después de que yo salga del gobierno en caso de ser electo presidente. Y mientras tanto, ¿cómo se le soluciona al que está haciendo fila para su operación? Yo creo que lo que necesitamos aquí es considerar seriamente traer médicos del extranjero, traer especialistas del extranjero. ¿Por qué no? Por ejemplo, los médicos especialistas graduados en países de la OCDE, que es un club de países desarrollados con altos estándares, ¿por qué no facilitarles que puedan venir al país a ejercer? Yo pongo el ejemplo de mi esposa. Mi esposa es nurse practitioner, es un grado de enfermería que no existe en Costa Rica ni en los países latinoamericanos, es muy propio de los países anglosajones. Ella se graduó en una de las mejores universidades de Estados Unidos, que es la Johns Hopkins, y no puede ejercer en Costa Rica. No puede ejercer porque su título no es reconocido, y para reconocerlo básicamente tiene que someterse a un proceso de equivalencia que es casi como sacar el título nuevo. Ella le encantaría trabajar en el país, pero no puede hacerlo. Pues bueno, hay mucha gente que le encantaría venir a Costa Rica a trabajar, médicos, que no pueden ejercer precisamente por estas trabas que nos hemos autoinfligido. Si no tenemos suficientes médicos especialistas, nuevamente, esa es una de las causas fundamentales por las cuales tenemos listas de espera. Esa es una. Y la otra es la capacidad hospitalaria, la infraestructura. Está el Hospital de Cartago, que está ahí parqueado, el Hospital de los Adultos Mayores, que ya está colapsado totalmente y no da abasto. ¿Cómo le entraría usted a esa situación? Sí, bueno, en el tema de la infraestructura, yo creo que primero hay que empezar tercerizando servicios. Yo creo que hay que tercerizar los EVAIS. Es un ejemplo exitoso ya, demostrado que los EVAIS que han sido tercerizados tienen mejores tasas de atención de asegurados, lo hacen a un menor costo. Entonces, pero ahora tenemos un problema porque se abrió una licitación y al parecer los costos a los que se licitó estaban inflados. Pero estos casos vienen de muchos años. El tema de la tercerización de los EVAIS no es algo nuevo y está demostrado que han sido beneficiosos y que las comunidades donde ha habido EVAIS tercerizados sienten altos grados de satisfacción con el servicio que reciben. ¿No es eso privatizar la salud pública o...? No, Liliana, aquí tenemos que tener claro una cosa. Hay que poner al asegurado de vuelta en el centro de la atención médica. De nada nos sirve nosotros cantarle loas a la Caja Costarricense de Seguro Social si los asegurados están sufriendo años de vejaciones en listas de espera, están muriendo, están sufriendo. Eso no es sociedad cristiana. Entonces nosotros vamos a resolver en función de lo que le sirve al asegurado. Y por eso es que hemos planteado que a la caja hay que salvarla de aquellos que creen que hay que dejarla quedita, de aquellos que creen que hay que dejarla tal cual está, porque ciertamente no está resolviéndole el problema de salud de los costarricenses. Ya se nos va acabando un poco el tiempo, pero otro de los temas que preocupa mucho a los costarricenses, a pesar de que las autoridades de este gobierno, Juan Carlos, han dicho que la inflación es la más baja en la historia y que el empleo nunca ha estado mejor en las estadísticas que como está ahora. Sin embargo, si uno va a la calle a preguntar, pues sí, hay una expectativa de la gente que no le alcanza el dinero y, por ejemplo, en el mercado laboral las mujeres siguen quedando fuera. ¿Cuál es su propuesta para el tema de creación de empleo y mejora del costo de vida para los costarricenses? Bueno, creación de empleo. Hay que reducir las cargas sociales. Costa Rica tiene de las cargas sociales más altas de la OCDE. Recordemos que la OCDE es un club de países desarrollados. Tenemos cargas sociales que son desproporcionalmente altas en el contexto de un club de países ricos, siendo nosotros un país en desarrollo. El 70% de los mayores de 25 años de este país no terminaron secundaria, o sea, es mano de obra poco calificada.
Si usted eleva las cargas sociales, que es elevar los costos de contratación, usted está dejando el mercado laboral a muchísimo de esta mano de obra poco calificada. Es por eso que vamos a bajar las cargas sociales de tal forma que mejoremos la empleabilidad de estas personas que abundan, mano de obra que abundan, especialmente en las zonas rurales del país. ¿Cómo soluciona el hueco que hace bajando las cargas sociales? ¿No desfinancia eso la Caja Costarricense de Seguro Social, que está en crisis? No, porque tenemos 3 fuentes de financiamiento para las cargas sociales. La contribución patronal, que es aproximadamente el 26,5%, 26,3%, un 14% va a la caja, eso no lo vamos a tocar, un 5% va al ROP, al sistema de pensión complementaria, eso no lo vamos a tocar. Lo que vamos a trasladar al presupuesto de la República es el 7 punto y resto restante, que es FODESAF, INA, IMAS, INS y Banco Popular. Eso lo vamos a trasladar, hay que hacer el costo de cuánto equivale eso como porcentaje del PIB en gasto, trasladarlo a financiarlo con impuestos ordinarios y sí hay que hacer un acomodo de la carga tributaria de tal forma que no se le aumenten los impuestos a los costarricenses, ¿verdad? O sea, que la carga tributaria permanezca neutra, pero sí se baje los costos de contratación de la mano de obra en Costa Rica. Es que el problema aquí es que hemos gravado en exceso, hemos metido impuestos en exceso, la contratación de gente y la creación de riqueza del capital. Claro, pero eso que me está planteando usted requiere convencer al Congreso de que le pasen proyectos de ley, ¿verdad? Pero eso se ha hecho toda la vida en este país. O sea, este país ha realizado grandes reformas en el pasado a través de la negociación y el diálogo. Solo ahora nos vienen a vender el San Benito de que esto se arregla solo si le damos un cheque en blanco a un gobernante. ¿Qué opina usted de eso que dice el presidente, que solo se puede gobernar si se tienen 40 diputados? Bueno, esa historia ya yo la vi. Liliana, recuerde que yo fui analista de políticas públicas sobre América Latina. Esa no es la primera vez que llega un líder mesiánico a decir, cierren los ojos, yo les voy a resolver todos los problemas y tan solo me dan poder absoluto. ¿Y qué ha visto que son las consecuencias de esas? Siempre termina en un mar de lágrimas. Y usted no le da un cheque en blanco a nadie. Y eso es un cheque en blanco, porque ni siquiera nos están detallando qué reformas van a impulsar, ni siquiera nos están diciendo qué cambios piensan hacer con esos 40 diputados. Simplemente dicen, deme 40 diputados y yo le prometo que le voy a resolver la vida. Pues bueno, yo no creo en eso, nunca ha funcionado en la historia de la humanidad. Está hablando de que ocupa 40 diputados para cambiar la Constitución. ¿No cree usted que haga falta una asamblea constituyente? No, eso está demostrado también. ¿Se equivoca, don Rodrigo Los procesos constituyentes siempre generan muchísima incertidumbre y veámoslo desde un punto de vista simplemente economicista. Está demostrado que los procesos constituyentes afectan la atracción de inversión, afectan el crecimiento económico, afectan la generación de empleo. ¿Por qué? Porque generan mucha incertidumbre. ¿Cuáles van a ser las reglas del juego? ¿Cuál va a ser el marco institucional? ¿Cuáles van a ser las garantías en materia judicial, en materia de protección de la propiedad privada? Todo esto es una bulla totalmente innecesaria que más bien nos va a subir en el retraso. Claro, ya para terminar, educación, ¿es una prioridad para usted y qué haría? Sí, totalmente. La educación, el apagonazo educativo convencional, diputado García, es uno de los grandes desafíos que enfrenta Costa Rica. Necesitamos una reforma educativa profunda que parte por la calidad, hacer énfasis en la calidad, y eso implica evaluación docente. Necesitamos un marco de sistema de evaluación docente con incentivos para aquellos profesores y maestros que logren tener éxito en los procesos de evaluación, pero también con mecanismos para poder ir separando a aquellos profesores y que no logren cumplir con los estándares que queremos del sistema educativo costarricense. Más énfasis en educación vocacional y técnica y una transición, que tampoco se logra en un gobierno, pero una transición del sistema educativo al bilingüismo. No podemos aprender inglés simplemente dando un par de clases de inglés a la semana. ¿Cambiaría la malla curricular? Necesitamos que la educación en Costa Rica sea bilingüe, o sea, que los niños aprendan matemática, ciencias y todo en inglés. Solo así pueden garantizarse ser fluidos en inglés al salir del colegio, y con solo hablar inglés ya están garantizados que van a tener ingresos superiores que si solo hablan un idioma. ¿Ya tiene usted plan de gobierno? ¿Quién se lo está construyendo? ¿Cómo lo está construyendo? El economista Víctor Umaña, que ha estado en este programa, es el encargado de coordinar la elaboración del plan de gobierno. Como le digo, los NAPS han estado trabajando desde el año pasado. Tenemos gente muy buena participando. Tenemos a doña Abril Gordienco, por ejemplo, liderando el equipo de educación, Mariano Guardia liderando el equipo de infraestructura, don Walter Ruiz liderando el equipo de agricultura. En fin, vamos a tener un excelente plan de gobierno y vamos a transmitirle todas estas soluciones con mucho respeto a los costarricenses, porque esa va a ser la tónica de nuestra campaña, una campaña de soluciones y propuestas serias para el país.
Ya para cerrar, para llegar ahí se ocupan recursos, ¿verdad? Voy a ver según informó recientemente el diario La Nación, entre los principales donantes de la campaña de Juan Carlos Hidalgo están estos nombres. Agustín Castro, que puso 6 millones de colones, es una figura tradicional del Partido Unidad Social Cristiana, pero que cuando Rodolfo Pisa fue al gobierno de Carlos Alvarado como ministro de la presidencia, estuvo ahí como viceministro y luego también se desempeñó como ministro de Comunicación. También tenemos ahí Rafael Fernández, 4 millones, José Boncompany, 4 millones, Ronald Gurdián, 4, Errol Cruz, 3 millones 500. Tenemos otra lista, estos fueron por lo menos los más relevantes, los 10, por lo menos montos más grandes que vi de lo que publicó La Nación. Ana Valdelomar, 3 millones y medio, Mariano Guardia, 2 millones 700, Alejandro Jiménez, 2 millones, Fernán Guardia Gutiérrez, 1.500.000 y Felipe García, el diputado, 1 millón. ¿Cuánta plata ha recaudado hasta el momento Juan Carlos Hidalgo en campaña? Bueno, para la inscripción de la candidatura recaudamos como 41 millones, la inscripción era 40 millones. Vamos a empezar ahora ya con las nuevas reglas de financiamiento que aplican una vez que un candidato queda registrado, toda la plata tiene que entrar al partido, de las cuentas del partido, entonces eso es información pública, la gente va a poder ver quiénes están dando dinero a la campaña nuestra. Sí necesitamos mucho apoyo porque efectivamente las campañas políticas son onerosas, especialmente si uno quiere hacer una campaña de altura como la que nos hemos propuesto. Bien, se nos ha acabado el tiempo, Juan Carlos, muchas gracias. Creo que hemos visto los retos del partido, los retos del candidato y las propuestas del candidato en una primera aproximación muy somera. Más adelante en la campaña en este año electoral vamos a tener tiempo, espero aquí en Estado Nacional, de volverlo a invitar para conversar sobre eso y ver su equipo de trabajo. Muchas gracias, Liliana, y estoy seguro que en el próximo año vamos a tener muchas oportunidades para seguir detallando estas propuestas. Bien, y muchas gracias a todos ustedes en sus casas por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, nuevamente el sábado a la 1 de la tarde, después de Telenoticias, aquí en Estado Nacional. Que tengan un lindo fin de semana.